Maravillas de Europa. Lugares naturales de mitos y leyendas. Escucha, Alexis. El mundo es vasto, bello y está lleno de misterios. Sin embargo, pocos hombres lo saben ver. Yo, el poeta Arquíloco, te enseñaré a mirarlo. Así sabrás más tarde quién eres, de dónde vienes y a dónde debes ir. Te desvelaré el secreto más importante del universo. Los dioses a los que rezas cada día no han creado el mundo como sin duda piensas. Es el mundo quien los ha engendrado. En el origen de los tiempos, el universo permanecía sumido en las tinieblas. No había nada. Solo el caos, la noche y la oscuridad infernal, que eran además hermano y hermana. Se llamaban Nyx y Erebo. Nadie sabe por qué un día Erebo abandonó a su hermana, ni por qué las dos mitades del caos se separaron. Formaron un huevo inmenso, negro, suspendido sobre el abismo. El huevo se resquebrajó y nació Eros, quien iba a organizar el mundo, comenzando por separar el cielo de la tierra. La tierra era una inmensa extensión llana y desierta que recubría el infierno y el Tártaro. El infierno era inquietante, pero el Tártaro era aún más siniestro y terrorífico. Era la región más profunda del universo. El cielo y la tierra, Urano y Gaia, tuvieron 6 nobles hijos, los titanes. Océano era el más inquieto. Los demás nacieron con un ojo en mitad de la frente. Eran tan feos que su padre les obligó a permanecer eternamente sepultados en el fondo del Tártaro. Su madre quiso liberar a estos pobres cíclopes, desencadenando así una terrible disputa familiar. Esta fabulosa historia tiene una cuna natural, el Mediterráneo y sus costas. La mitología nació de estos paisajes, de estos cielos, de esta tierra a menudo seca y rocosa, pero que conoce la doble felicidad de estar bañada por el sol y por un mar azul. Fue el nacimiento de Zeus el que trajo por fin un poco de orden a la tierra. Nació en Creta, en el fondo de una oscura gruta que se abre en el macizo del monte Dicti. Zeus creció en esta tierra. Aquí se hizo más y más fuerte cada día. Las abejas fabricaban para él una miel incomparable y la cabra Aix lo alimentaba con su leche. Más tarde, Zeus abandonó su bello país, Creta, para establecerse en el Olimpo. Allí un día se volvió loco de amor. El rey del Olimpo era un ser desairado y se aburría en su palacio. No sabía muy bien qué hacer cuando de pronto llegó hasta él el sonido de alegres gritos y carcajadas. Zeus se inclinó y reconoció a Europa, la hija del rey Agenor, que jugaba en una bella playa de fina arena, en compañía de otras niñas. Zeus
se acercó a ellas. Se escondió tras la vegetación que bordeaba la playa y cayó rendido bajo los encantos de Europa. Quiso seducir a la princesa allí mismo, pero temió ser sorprendido por su esposa, la diosa Hera, terriblemente celosa. Entonces adoptó la forma de un soberbio toro. El toro galopó mucho tiempo sobre las olas. Acababa de raptar a Europa. A su paso, el dios Poseidón, tras reconocer a Zeus, agitó su tridente. Al día siguiente, el toro se acercó hasta una playa para dejar allí a Europa y recobrar la forma humana. Se dice que fue en esta playa de Matala, en la costa sur de Creta, donde el toro surgió de las aguas y donde Zeus y Europa vivieron su intenso pero efímero amor. Al cabo de los años, la tradición intentó localizar los parajes que se disputaban el mérito de haber visto pasar a los héroes y a los dioses. Se dice que a Artemisa le gustaba venir a bañarse en las aguas del lago Bulismeni. Este minúsculo lago circular de menos de 100 metros de diámetro está situado en el corazón de la pequeña ciudad de Agios Nikolaos. Durante mucho tiempo se dijo que las aguas de este lago sin fondo conducían directamente al infierno. La cruel realidad de las cifras deja en mal lugar a la leyenda. Hubo que aceptar que el fondo del lago se encontraba a 64 metros de profundidad. Obedeciendo a Zeus, Hermes fue a la isla de Calipso. Lo que vio allí le encantó. Aves marinas revoloteaban por todas partes. Sobre las laderas de las colinas crecían hermosas viñas repletas de pesadas uvas y las praderas rebosaban de flores. Calipso, te traigo un mensaje del gran Zeus en persona, le dijo a la ninfa. Un combatiente de Troya se refugia bajo tu techo. Hace 7 años, arrastrado por la tempestad, Ulises arribó a tu isla. Devuélvelo, Calipso, pues los dioses ahora quieren verlo volver. Os reconozco, dioses del Olimpo. Solo vosotros sois capaces de tanta crueldad. Me envidiáis por haberme enamorado de un simple mortal. Sois rigurosos conmigo por querer casarme con él. ¿Quién lo ha salvado? ¿Quién lo ha conservado con vida? Lo rescaté del mar casi muerto y ahora vosotros me lo queréis arrebatar. La ninfa, con el corazón desesperado, sabía bien que debía obedecer. Abandonó su gruta y descendió a la orilla para reunirse con Ulises. Ulises, bien amado, cesa ya de estar triste. Sé lo que desea tu corazón y te dejo libre. Construye una balsa. Yo te proveeré de agua y alimentos para todo el viaje y te devolveré a tu isla natal, a tu querida Ítaca. Pues los deseos de los dioses son más fuertes que los míos. Camino de Ítaca, Ulises abordó 100 veces las costas del Mediterráneo, en donde le esperaba lo mejor y lo peor. En Sicilia, el cíclope Polifemo, el herrero de los dioses, devoró a algunos de sus compañeros y desde lo alto de su cueva en el Etna lanzó al navegante al mar. Arrancó entonces una roca de la montaña, la hizo girar sobre su cabeza y la arrojó sobre Ulises y sus compañeros. La roca se estrelló no lejos del timón, pero no consiguió darle. Las olas se elevaron formando una enorme gavilla. El mar se agitó y, por casualidad, envió a su navío a donde estaban los otros 11. Las rocas lanzadas desde lo alto del volcán por Polifemo cayeron sobre Achitresa, a algunas decenas de metros de la orilla. Eso es al menos lo que dicen allí. Debes saber, Alexis, que los dioses son caprichosos y exigentes. Si permiten al hombre vivir, tener hijos y buenas cosechas, es para pedirles a cambio suntuosos regalos y, sobre todo, obediencia absoluta. Arquíloco no explica cómo podría traducirse la cólera de los dioses, pero estos amos de la naturaleza, irritados, son capaces de desencadenar todos los cataclismos. Minos consiguió reunir bajo su poder más de 100 ciudades cretenses. Instalado en Nosos,
reinaba tanto en el interior como en el exterior de la isla. Gracias a una importante flota pudo mantener fuera de sus fronteras a los piratas de los mares y a los pueblos bárbaros. Hizo construir ciudades nuevas en las islas y tierras de los alrededores y las embelleció. Así, nació en Creta una de las civilizaciones más brillantes que el mundo haya conocido jamás. Por orden de Minos, el arquitecto Dédalo construyó un laberinto donde poder encerrar al sanguinario toro. La obra era tan compleja que sin la ayuda del hilo de Ariadna, Teseo, vencedor en la lucha contra el Minotauro, no hubiera podido encontrar la salida entre las piedras. El soberbio monstruo, fruto de los amores contra natura de una reina y un toro, es sin duda el primer animal del gran bestiario que alimenta las leyendas y los misterios de Europa. A milenios del Minotauro, a miles de kilómetros de Creta, vive otro animal cuyo origen se sitúa entre el mito y la ciencia. El 29 de septiembre de 1952, John Cobb intenta batir el récord del mundo de velocidad sobre el agua. Ha elegido un lago largo y estrecho, ideal para su tentativa. El deportista se lanza en busca del récord. Inesperadamente, el barco choca contra una ola surgida de no se sabe dónde y sale literalmente volando. John Cobb muere al instante. Este dramático incidente es uno de los más inquietantes del dossier sobre el lago Ness. El espacio que eligió John Cobb para su hazaña está situado en las montañas de Escocia, en un país donde a los lagos se les llama loch. El lago o Loch Ness es el más grande de las islas británicas. Mide 38 kilómetros de largo por apenas 2.400 metros de ancho. Forma parte del gran valle el Glenmore, una antigua falla abierta por los glaciares de la era cuaternaria entre el Atlántico y el Mar del Norte. El lago es mundialmente conocido, pero aquellos que esperen encontrarse ante un decorado impresionante, por no decir dantesco, pierden su tiempo yendo allí. El lago se extiende por la campiña escocesa, donde la naturaleza se muestra, si no risueña, si al menos amable, e inspira más melancolía que terror. En cuanto a las aguas del lago, no son negras, ni siquiera oscuras. Esconden, sin embargo, uno de los misterios más inquietantes de nuestro planeta. El caso comenzó en realidad el 2 de mayo de 1933. Aquel día el señor y la señora Mackay dijeron haber visto emerger de las aguas del lago dos curiosas jorobas. Cuando vieron aquello, se encontraban en la carretera que acababan de construir a lo largo de la orilla norte. No es casualidad que los testimonios sobre los extraños fenómenos comenzaran con la puesta en servicio de la carretera A82. Antes de su construcción, las orillas del lago eran de acceso bastante difícil. Después de que el periódico local recogiera los testimonios de los Mackay, los paseantes se precipitaron hacia sus orillas, ya que existen en las antiguas crónicas escocesas numerosas aventuras de un monstruo que habitaba en las aguas del lago. Todo el mundo observa. Muchos son los que dicen haberlo visto. En noviembre de 1933, Hugh Gray inmortaliza en una fotografía un objeto sinuoso que navegaba sobre la superficie. Resulta difícil decir si lo de la foto es un monstruo, pero el mes siguiente el cineasta Malcolm Irving filma durante casi un minuto una extraña estela. La foto más célebre fue sacada en 1934 por el Dr. Wilson, un cirujano londinense. En ella se ve efectivamente algo parecido al cuello de un animal, pero no hay ningún otro punto de referencia. Nada prueba que la foto haya sido tomada en el lago. Sin embargo, con el transcurso de los años, los testimonios se han ido acumulando. La mayor parte son sobrios y creíbles. Parece que algo podría haber en las aguas del lago. Algunas observaciones, ciertas descripciones, resultaban tan fantásticas que los escépticos se regocijaban con ellas. El whisky, que tan bien se elabora en las inmediaciones del lago, tendría la virtud de transformar en monstruo todo lo que flota sobre la superficie del agua. Las historias fantásticas no desanimaron ni a las expediciones ni a los simples observadores. Basta con situarse en las orillas del lago
fijar la vista sobre las aguas y armarse de paciencia. Se calculó científicamente que hacían falta 350 horas de acecho para estar más o menos seguro de observar algo extraño. Los especialistas saben cuáles son los mejores rincones de observación. La bahía dominada por el castillo de Urquhart es muy reputada. Allí se ha visto varias veces a Nessie, que así se le ha bautizado al monstruo. En julio de 1955 el señor McNabb pudo incluso fotografiar al animal pasando bajo estos muros. Si bien la profundidad media del lago es de 130 metros, en este lugar presenta una depresión de 300 metros. Otros observadores prefieren situarse en las proximidades de Foyers o más al norte, cerca de Dores, en donde el monstruo también ha sido visto varias veces. A pesar de la curiosidad de la que es objeto y de la multitud de misiones de observación, muchas veces sofisticadas, no existe aún ninguna prueba tangible, películas, fotos, restos, que permita afirmar de manera irrefutable la presencia de un animal desconocido. Los alrededores del lago y el lago mismo están ahí para quien quiera visitarlos. Los ríos y arroyos que en él desembocan arrastran la tierra del brezo. Esta tierra queda después en suspensión en las aguas del lago, lo que hace casi imposible toda observación a más de 50 centímetros de profundidad. Son 7.000 millones de metros cúbicos los que habría que inspeccionar. Un agua opaca y fría cuyo fondo no sobrepasa los 5 grados de temperatura en verano. Las orillas del lago no son nada propicias para que en ellas queden patentes los restos de cualquier animal. Para determinar la naturaleza del animal, solo se cuenta con el análisis de los testimonios. Este, de la señora Moyle, quien vio a Nessie en octubre de 1936, es bastante significativo. Lloviznaba ligeramente. El lago y el cielo se veían grises, y el color de la criatura era de un gris muy oscuro, claramente en contraste con el fondo más claro del agua y del cielo. El monstruo estaba inmóvil, vuelto hacia Inverness. Su longitud era de unos 10 metros. Tenía 3 jorobas. El cuerpo era largo y esbelto, y la cabeza pequeña. Este tipo de narración engendró un estereotipo de monstruo al que se le imagina con los voluminosos rasgos de un animal prehistórico, más precisamente con los de un reptil de la era secundaria, el plesiosauro. A falta de pruebas tangibles, la observación del entorno puede permitirnos analizar con ojo crítico las diferentes hipótesis sobre la naturaleza del monstruo. La tesis del plesiosauro resulta difícil de sostener teniendo en cuenta el entorno y la observación de este. El plesiosauro, en tanto que ovíparo, se habría visto obligado a ir a la orilla para depositar sus huevos. Así, habría dejado probablemente, si no ya sus huevos, sí al menos sus huellas. Por otro lado, resulta difícil imaginar a este reptil habitual de las regiones cálidas viviendo en las duras condiciones climáticas de Escocia. En 1982, un ingeniero electrónico, Robert Craig, lanzó una hipótesis interesante, aunque muy decepcionante para los partidarios del monstruo. Robert Craig observó que los pinos silvestres crecían con profusión en las orillas y que a veces algunos de estos árboles se quebraban y aparecían en la superficie del lago. Los troncos acababan llenándose de agua para después hundirse. Entonces, debido al efecto de la presión del agua, una parte de la resina contenida en la madera saldría del tronco y lo recubriría. Esta capa estanca impediría la salida del agua que impregna las fibras de la madera. La madera, al deteriorarse, favorecería la formación de bolsas de gas que se convertirían en auténticos flotadores. Estos izarían de nuevo el tronco a la superficie y explotarían al entrar en contacto con el aire. Luego, el tronco se hundiría de nuevo, esta vez definitivamente. Esta ingeniosa teoría explica algunos extraños borboteos y siluetas observadas, pero no así muchos de los testimonios. Las hipótesis más interesantes son aquellas que consideran que Nessie es un animal desconocido. Aunque no es posible hacer un retrato del mismo, se pueden apuntar algunas de sus características. El hecho de que el Ness sea un lago de agua dulce no nos dice gran cosa. De hecho, se trata de un antiguo fiordo separado del mar hace varios miles de años, y algunos animales marinos podrían haber quedado atrapados allí.
El lago, además, se comunica con el mar por el río Ness y con otro lago por el canal caledoniano. Sin embargo, sí se puede deducir que el animal es ciertamente carnívoro. Las aguas del lago son pobres en plancton y plantas acuáticas, y no resulta fácil imaginar que uno o más grandes herbívoros pudieran alimentarse de ellas. Pero el lago es rico en peces y particularmente en salmones. Como el peso medio de un salmón es de 10 libras y su población estimada de 13 millones, el científico francés Jean-Jacques Barloy calculó en 65.000 toneladas la biomasa disponible, suficientes para alimentar a 150 monstruos de 1.200 kilos. Todos los observadores serios están de acuerdo en considerar que si es cierto que existe un monstruo, no puede tratarse de un solo ejemplar, sino de una población de animales que viven y se reproducen en las aguas del lago. Como no se puede dar una idea más precisa de sus ocupantes, el lago es un formidable estímulo para la imaginación. Cada cual ve el animal a su manera. La mayor parte de las veces se le concibe pacífico y extraño, una especie de dragón moderno, un amable monstruo de leyendas actuales. A varios cientos de kilómetros al noreste del lago Ness, Noruega también cultiva sus monstruos, pero el país es tan bello que uno nunca sabe si se encuentra en plena naturaleza o en plena leyenda. Esta carretera que serpentea asombrosamente por la ladera de la montaña se llama Trollstigen. Nos conduce a una serie de picos impresionantes, los Trolltindene. En medio de estas agujas destaca una pared vertiginosa de 1000 metros de altura, la Trollveggen. Trollstigen, Trolltindene, Trollveggen. ¿Alguien duda que hayamos llegado al país de los trolls? Cuando uno se detiene en los límites de su reino, la naturaleza nos revela quiénes son estos extraños personajes que pueblan los cuentos del folclore noruego. Los trolls son de una enorme corpulencia y a menudo están cubiertos de musgo y arbustos. A veces tienen hasta 9 cabezas. Cuando montan en cólera pueden estallar. Su fuerza, comparable a la de 50 hombres, solo es igualada por su crueldad. Gustan, al parecer, de la carne de los niños desobedientes. Felizmente, las historias terminan siempre bien. Había una vez 3 chivos que se llamaban Bouquet la Barbichette. Se dirigían a los pastos altos para engordar allí. Pero en Noruega los ríos son numerosos, y para atravesar aquel, había que cruzar el puente debajo del cual vivía un troll enorme y terrible. El más joven de los Bouquet la Barbichette se aventuró primero. «Trota, trota, trota», dijo el puente. «¿Quién trota sobre mi puente?», preguntó el troll. «Soy yo, el más pequeño de los Bouquet la Barbichette. Me dirijo hacia los pastos altos». «Te voy a devorar», replicó el troll. «No, soy muy pequeño. Espera que pase el mediano de los Bouquet la Barbichette. Es mayor que yo». Poco después, el mediano de los Bouquet la Barbichette, cuando cruzaba el puente, logró a su vez convencer al troll para que esperara a su hermano mayor. Por fin, apareció el mayor de los Bouquet la Barbichette. «¡Pum, pum, pum!», dijo el puente. El chivo era tan fuerte que hacía resonar el puente ruidosamente. «¿Quién camina tan pesadamente sobre mi puente?», gritó el troll. «Soy yo, el mayor de los Bouquet la Barbichette. Voy a devorarte. Atrévete. Mis 2 venablos te reventarán los ojos y mis pezuñas te machacarán los huesos». Embistió al troll, lo empujó y le hizo caer sobre el salto de agua. El mayor de los Bouquet la Barbichette se unió a sus 2 hermanos en los pastos altos y los 3 chivos vivieron a cuerpo de rey. La naturaleza en Noruega puede inspirar los monstruos más malvados y más feos, pero nadie los teme verdaderamente. Así de tranquilizadoras son la frescura y la luminosidad de sus paisajes.
En otros países de Europa, la montaña y el bosque son sin duda igual de bellos, pero oscuros y severos. Así, las historias que allí se cuentan son de auténtica pesadilla. La belleza del paisaje me hizo olvidar mis angustias. Delante de nosotros se extendían bosques con algunas colinas escarpadas aquí y allá, en la cima de las cuales aparecían unos árboles o alguna granja. Rodeando o remontando las colinas, la carretera se perdía por los meandros de verde hierba. Uno se encontraba como encerrado por las dos lindes de los bosques de pinos. Más allá de las colinas se alzaban otros bosques y los grandes picos de los Cárpatos. Estas líneas han sido extraídas del diario de Jonathan Harker y descubren el decorado de una obra de la que Oscar Wilde dijo: es quizá la novela más hermosa de todos los tiempos. Delante de mí se encontraba un viejo alto, recién afeitado y vestido de negro de los pies a la cabeza, completamente de negro, sin la menor mancha de color en parte alguna. Llevaba en la mano una vieja lámpara de plata cuya llama ardía vacilante en la corriente de aire y proyectaba largas y temblorosas sombras en su entorno. Dio un paso hacia mí y tendió su mano hacia la mía, cogiéndola con una fuerza que me hizo estremecer de dolor, pues aquella mano estaba tan fría como el hielo. Parecía más la mano de un muerto que la de un vivo. ¿El conde Drácula?, dije. Sí, yo soy el conde Drácula, y os doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. En su célebre novela, Bram Stoker sitúa la mansión de Drácula en Söderland, al norte de los montes de Transilvania. No es casualidad que la historia del conde vampiro transcurra en Rumanía. Entre los habitantes de estas regiones existen antiguas creencias populares sobre la muerte y los que vuelven de ella. Aquí se les llama Strigoi, Nosferat, Moroi, Muroni. Cada uno tiene sus características y poderes maléficos particulares. Se desconfía de los sapos encontrados en los caminos, pues se dice que los Muronis se reencarnan a menudo bajo estas formas. Ciertos espíritus son fáciles de conquistar. Para granjearse la simpatía de los Staffi, que son muy golosos, basta con depositar víveres y bebidas sobre las tumbas los sábados, que es el día de la purificación. Con los Nosferat es más difícil y se aconseja hacer uso de grandes remedios: arrancar el corazón del cadáver, quemarlo y dispersar las cenizas sobre la tumba. Cuando llega la noche, más vale desconfiar de los Prikolich. Estos primos de los duendes matan animales domésticos y chupan su sangre, lo que les permite conservar su tez fresca y bermeja. De las altas y oscuras ventanas no salía ningún rayo de luz. Las viejas almenas se recortaban en el cielo donde la luna, en aquel momento, se asomaba entre las nubes. El mito del vampiro está extendido por todo el mundo, pero Rumanía es el único país donde los muertos que vuelven en busca de sangre joven se transforman en animales. Contrariamente a la leyenda, nunca en murciélagos. Tampoco se ven en los Cárpatos cabezas de ajo colgadas en las ventanas de las casas. La cruz ya no es considerada un medio eficaz para ahuyentar a los vampiros. Se prefieren los poderes de la brujería. A finales del siglo pasado, había aún aquí, en cada pueblo, una bruja capaz de hacer frente a estas criaturas maléficas. Utilizaban una de estas dos técnicas: o bien hundían un clavo en la frente del difunto, o bien embadurnaban el cadáver con la grasa de un cerdo matado el día de Santa Ignacia, 5 días antes de Navidad. En Rumanía, el término Drácul designa a los malos espíritus y, por extensión, a los vampiros. Es también el nombre de un personaje histórico que vivió en el siglo XV, el príncipe Vlad Drácul, que fue un gran defensor de Transilvania y azote de los moldavos.
Vlad, el hijo del difunto príncipe Mircea, amante de Cristo y autócrata, soberano dominador, dueño de todos los países y regiones más allá de las montañas. En los manuscritos de la época se encuentran algunos datos muy precisos sobre los actos del príncipe Vlad, que probablemente labraron su reputación. La ciudad de Sigisoara, en la región de Bístrita, en el corazón de los Cárpatos, tiembla aún por sus tristes hazañas. Hacía enterrar a sus enemigos hasta el ombligo. Después ordenaba que tirasen de ellos. Hacía atravesar a la gente, y si se movían demasiado les empalaba también las manos para impedir que gesticularan. También coció vivo a un gitano que había robado y obligó a comérselo a su familia que había ido a reclamarlo. En San Barthélemy ordenó matar a 30.000 hombres. En Eschilta, en 1462, a otros 25.000. Decapitaba a sus enemigos e invitaba a otros enemigos a comer la cabeza de los primeros, después de lo cual decapitaba a estos también. Se vanagloriaba de haber matado él mismo a 23.783 personas en las riberas del Danubio. En rumano, drag significa demonio. El terror que Vlad hacía reinar en su país es probablemente el origen de su reputación como vampiro de Valaquia. Pero ahí acaba toda posible comparación con la leyenda que habla del muerto que vuelve sediento de sangre. Que por las noches el príncipe Vlad se dedicara a sangrientas prácticas en su castillo de Bran no era sino la perversa locura de un simple mortal. En los Cárpatos, en los tiempos de Vlad Dracul, se temía el anochecer. Es por la noche cuando salen los monstruos y actúan los espíritus malignos. Cuando el sol se pone, la naturaleza ofrece todos los misterios, se presta a las historias más hermosas. Este bosque no es un bosque como los demás. Es un territorio no solamente encantador, sino también encantado. En Broceliande, detrás de la belleza se esconde un mundo invisible. La noche cae. Es mejor no demorarse, pues el bosque podría convertirse, una vez más, en escenario de misteriosos fenómenos. Hace mucho tiempo, en el corazón de este bosque, habitaba una niña muy pura. Había perdido a sus padres y vivía sola, entre los árboles y las plantas. El diablo, pretendiendo aumentar su influencia maligna sobre los hombres, se interesó por la niña. Le inspiró extrañas ensoñaciones lánguidas, con la intención de perturbarla. La niña le habló de ello a su confesor, el cual le aconsejó que siempre tuviera una luz cerca de su cama. Una noche que se olvidó de encenderla, el diablo, aprovechando la oscuridad, adoptó forma humana, entró en su casa y mientras dormía, mantuvo contacto carnal con ella. Al alba, Satán había desaparecido. Un tiempo después, la niña se dio cuenta de que estaba embarazada. Cuando nació el niño, lo llamó Merlín. Merlín era muy feo y tan velludo que parecía un animal. Por fortuna, había heredado poderes extraordinarios, entre los que estaba el de poder cambiar de apariencia. Creció así en el bosque, que enseguida dejó de tener secretos para él. Conocía todos sus árboles y moradores. En esta época estaba poblado de personajes extraños. No era raro encontrar auténticas hadas que se observaban en los estanques o jugaban en los claros. Merlín se unía de buena gana a ellas para intercambiar trucos.
Merlín creció así en el bosque. Un día paseaba lejos de su casa en una parte del bosque que no conocía, cuando tuvo un encuentro inesperado. La niña, al borde de una fuente, era de una belleza indescriptible. Merlín se acercó a ella y se enteró de que se llamaba Viviane. Viviane y Merlín pasearon juntos durante todo el día sin sentir pasar el tiempo. Merlín recurrió a toda su magia para encantarla. Le ofreció fabulosos regalos. Hizo aparecer una gran fiesta en un castillo con damas, caballeros y suntuosos vestidos. Viviane, embelesada, le prometió su amor a cambio de algunos secretos. Pero Merlín tenía otras preocupaciones. Debía ir frecuentemente a Inglaterra para apoyar al rey Arturo, pues ciertos varones no reconocían a éste la legitimidad de su corona. Sin embargo, solo el joven rey había sido capaz de extraer la espada Excalibur del yunque donde había sido clavada. De vuelta a Broceliande, Merlín encontró a Viviane en el tronco hueco de un viejo roble. «Bello y dulce amigo», dijo ella, «¿no me enseñarás algunas artes nuevas? ¿Cómo podría, por ejemplo, hacer dormir a un hombre durante el tiempo necesario para que me complazca sin que él se despierte?» Percibiendo el peligro que entrañaba aquella petición, Merlín prefirió enseñarle otros trucos. Le enseñó 3 palabras mágicas que, si uno las lleva consigo, preservan de la posesión. Ella las anotó cuidadosamente, pues como bien se dice, la mujer es más astuta que el diablo. Tras su victoria sobre los sajones, los caballeros del rey Arturo se encontraron sin objetivos a cumplir. Se aburrían. Merlín les propuso una nueva empresa: la búsqueda del Santo Grial extraviado en Bretaña. Los caballeros de la mesa redonda juraron respetar las reglas de su nueva cofradía. Después, Merlín los abandonó, pues sus pensamientos estaban en otra parte. Todos ellos se dirigían a Viviane, la mujer que amaba. Juntos penetraron en el bosque y se sentaron cerca de un arroyo a la sombra de un matorral. «Señor», le dijo ella, «aún no sé hacer la cosa más esencial de todas». «Señora, ¿qué cosa es esa?» «Quiero que me enseñéis cómo puedo cercar y encerrar a un hombre sin torre, ni muro, ni hierro, y de manera que jamás pueda escaparse sin mi consentimiento». Mucho más tarde, Arturo, inquieto ante la ausencia de noticias de Merlín, envió a su sobrino Gawain en su busca. Este, pasando por Broceliande, vio frente a él una especie de vapor translúcido y oyó la voz de Merlín que le decía: Mientras dormía al pie de un matorral, Viviane hizo un círculo con su camisola alrededor del mismo y 9 veces comenzó el encantamiento. Cuando desperté me encontré en la habitación más bella y cerrada donde jamás estuve. Señora, me habéis engañado si no vivís conmigo. «Bello y dulce amigo, estaré allí a menudo y me tendréis entre vuestros brazos». De esta forma, no hay día ni noche en que no disfrute de su compañía. Y soy más feliz que nunca, pues amo más a Viviane que a mi libertad. Por aburrida que pueda parecer la suerte de Merlín, no es nada comparada con la que les esperará, algunos siglos después, a Jeanne, Marie o Gabrielle, niñas de Gévaudan. Gévaudan es una de las regiones más antiguas del mundo. Estas montañas surgieron en los llanos pantanosos de la era primaria, hace 200 millones de años. En aquella época la tierra dibujaba su relieve manipulando rocas,
cuya edad se contaba ya por miles de millones de años. Barbechos, aguas claras, bosques frondosos, mesetas áridas. Nada o casi nada ha cambiado desde hace siglos en este entorno salvaje. Gévaudan permanece igual que hace 200 años, cuando conoció sus 1000 días de sangre. La bestia surgió por primera vez en un prado un día de junio de 1764, a comienzos del verano. Cuando la bestia desapareció no quedaba nada o casi nada del cuerpo de Jean Boulet, de 14 años. Había sido devorada. La pequeña pastora fue enterrada sin recibir sacramento, pues entre los carneros no se encontraron más que algunos restos informes. A partir de ese día y durante 3 años, la bestia erró por aquellos parajes dejando tras de sí un cortejo de horror. 8 de agosto de 1764. Parroquia de Pilorén. 15 años, sexo femenino, devorada. Finales de agosto de 1764. Pueblo de Chêlars-le-Bec. Niño devorado. 1 de septiembre de 1764. Pueblo de Choderac. 15 años, sexo masculino, devorado. 6 de septiembre de 1764. Pueblo de Stretz. 36 años, sexo femenino, degollada. Parcialmente devorada. Se ve entonces a la bestia por primera vez. 2 personas son testigos del ataque, acuden en ayuda de la víctima, pero es demasiado tarde. Algunos días después, al atardecer, un joven de la aldea de Choisinet vuelve de los pastos con sus animales. La bestia lo ataca, le abre el vientre en canal y lo devora. A lo largo de aquel año de 1764, la bestia ataca más de 20 veces. Gabriel Florent de Choiseul-du-Pré, obispo, señor y gobernador de Mende, conde de Gévaudan, anuncia la maldición divina. Una bestia feroz, desconocida en nuestras latitudes, ha aparecido de pronto como milagrosamente, sin que nadie sepa de dónde puede venir. Por donde quiera que vaya, deja los sangrientos rastros de su crueldad. Ataca preferentemente a las personas en edad más tierna y de sexo más débil. Pero ¿para qué describiros las funestas cualidades de este monstruo del que vuestras propias desgracias os han informado ya? No os costará nada concluir que todo ello se debe a vuestros pecados. Las divinas escrituras nos proporcionan abundantes ejemplos de castigos parecidos a este que ahora experimentamos. ¿Qué se había hecho en las austeras colinas de Gévaudan para merecer este castigo de Dios? Cada uno encuentra algún pecado que confesar, alguna razón para tener mala conciencia, y el miedo inmoviliza a los habitantes del lugar. 1 de enero, 2 de enero, 6 de enero, 7 de enero, 12, 14, 22, 30 de enero de 1765. La bestia mata 9 veces en menos de un mes de invierno. Se procura volver a casa antes de que anochezca. Se evita cuidar del ganado en lugares aislados. Se vive aterrado en las casas, con la esperanza de no ver a la bestia acercarse, pues en algunas ocasiones ya había atacado cerca de núcleos habitados. Cuando el mal tiempo desciende sobre la montaña, la angustia se abre paso entre los huesos. Recorre las venas, resurge en la piel. El abad Pourchet describió certeramente el estupor en el que estaba sumida la región. La desolación era extrema. Ya no se encontraban pastores que guardaran los rebaños. Las gentes del campo no se atrevían a salir a no ser que fueran armados y en grupo. Nadie se atrevía a ir a las ferias y a los mercados. No es posible imaginar de qué manera el espanto perjudicó al comercio y al trabajo agrícola. Algunos dicen haber visto a la bestia. Algunos han escapado de ella. Otros incluso la han combatido. Se dice que tiene la talla de un ternero de 1 año, la cabeza de un perro lebrel, el pelo rojizo y una raya negra sobre el dorso. Algunos la han visto andar sobre 2 patas. Otros dicen que se parece a un perro, pero también en ciertas partes a un enorme lobo. Los lobos abundan en los montes de Gévaudan. Es un animal detestado porque regularmente causa estragos entre los rebaños. Se le acusa de todos los males de la región. Alimenta cuentos y oraciones. Padre nuestro, malvado lobo venido del infierno, enviado por Lucifer, te matarán con el acero. Lobo maligno, no me esperes
y sigue tu camino. Amén. A los niños de Gévaudan no les gustan los lobos, pero a pesar del miedo irracional que el animal les inspira, lo alejan habitualmente de los carneros a pedradas. La bestia persigue su presa. Los animales temen a la bestia, pero ésta no ataca a los animales. El padre del pequeño Claude Biscarret d'Aubers envía imprudentemente a su hijo de 9 años a los pastos para que vaya a buscar los bueyes. Cuando la noche cae, no ha vuelto aún. Sus restos son encontrados 3 días después, tras muchas batidas. La bestia lo había devorado. Se dice que le había quitado la chaqueta y la camisa sin siquiera rasgarlas. Los detalles truculentos se acumulan con los crímenes. En más de 10 ocasiones, la bestia repite además un acto horrible que golpea la imaginación. Corta la cabeza de sus víctimas. 7 de abril de 1765. Las campanas de la Cloche tocan el día de Pascua y tapan así los gritos de horror de la hermana de Gabriel Pélissier, de 17 años. La bestia le saltó al cuello y le cortó la cabeza de cuajo. Esta cayó al suelo cuando el resto del cuerpo aún permanecía en pie. En Versalles, el rey Luis XV, informado de todas estas desgracias, decide enviar al sur de Francia a su mejor cazador de lobos. Durante varios meses, las batidas para atrapar a la bestia se intensifican. A pesar de que el territorio a cubrir es en suma limitado, durante mucho tiempo no dieron resultado positivo. La bestia continuó con sus fechorías, dejando en ridículo a los mejores cazadores del reino. 9 de agosto de 1765. Tras haber perseguido a la bestia durante todo el día con perros y caballos, Antoine de Beautern y el conde de Tournon vuelven con las manos vacías al castillo de Besset. De pronto, gritos, llamadas. La bestia les ha seguido y acaba de degollar ante sus ojos a una pastora de 16 años. El portaarcabuz del rey justifica sus fracasos ante el Ministerio de Estado por la configuración misma de la región. Jamás he visto una región parecida a esta. Los ríos y montes son antiguos y escarpados, cortados por barrancos y ocupados por rocas o cubiertos por frondosos bosques. Se sube de los valles a los montes por senderos que dan grandes rodeos. Muchos de estos tramos son impracticables para los hombres y las bestias de carga a causa de los precipicios que allí se encuentran. En Gévaudan solo hay pueblos pequeños y aldeas alejadas unas de otras. Si la bestia que causa estos estragos pertenece a una especie distinta a la de los lobos, ni los guardas ni yo lo hemos podido descubrir aún. De hecho, Antoine de Beautern y todos aquellos que persiguen la bestia van tras los lobos. Al menos 8 veces se creyó haber abatido al autor de todos aquellos estragos. Se decía que la bestia estaba muerta, pero los crímenes volvían a reanudarse. Los lobos fueron víctimas de una auténtica hecatombe. Al menos 200 fueron abatidos durante las cacerías de la bestia. Oh tú, lobo, tú les causas los disgustos. Es el precio, hijo mío, el precio. Los dioses gustan de echar la culpa a aquellos que están más alto. A decir verdad, nadie en Gévaudan tomó en consideración las palabras de George Sterling, pero a menudo se preguntaban si la bestia sería realmente un lobo. ¿Por qué los lobos atacarían más a las pastoras que a los carneros? ¿Por qué esta rabia repentina, este gusto por la carne preferentemente humana? Como un lobo, por muy fuerte que fuera, podía transportar corriendo un cuerpo de varias decenas de kilos. Fuera, la nieve ha llegado y se sabe que los lobos se acercarán a las casas. El otro día uno de ellos se apoderó de un perro y lo devoró. Pero eso no le extraña a nadie. A veces se habla de un oso que habría escapado de su domador en alguna feria o mercado. Además, si se tratara de un oso, tendría que estar amaestrado. El invierno ha llegado ya y sin embargo la bestia continúa con sus fechorías. Un oso salvaje estaría hibernando. La bestia se desplaza. Los crímenes se producen a menudo a pocas leguas de la abadía de Mercoeur. Se dice que allí se oculta un hombre. Se hace llamar Messire. Se trata de un antiguo favorito del rey, expulsado de Versalles por su comportamiento perverso. Estos muros,
quizá hayan acogido a un violador de pastoras y niños arrastrado por pasiones asesinas. En el mes de junio de 1767, los ataques de la bestia cesan por fin. ¿Cuántos pueblos, casas, lavaderos y caminos de Gévaudan estarán por siempre marcados por la sangre de sus víctimas? Se contaron 100 muertes y más de 160 ataques. Algunos se produjeron sobre un puente, en un camino, al borde de una carretera, en la soledad de un bosque o en un pastizal. Otros en el corazón mismo de los pueblos, ante los ojos de las madres que vieron al monstruo llevarse a sus hijos, ante los de los hijos que vieron cómo devoraban a sus madres. Cuando se localizó a la bestia fue conducida hacia los cazadores. Jean Chastel la esperaba en la Sagne-d'Aubert. Leía en su libro las letanías de la Virgen. La vio venir. Vio perfectamente que se trataba de la bestia. Pero por un sentimiento de confianza hacia Nuestra Señora, quiso acabar primero sus oraciones. Después cerró el libro, lo introdujo en el bolsillo, plegó los anteojos y cogió su fusil. Rodilla en tierra, lo apoyó sobre el hombro, apuntó, disparó y la bestia fue abatida. Aquel día los crímenes cesaron. La muerte de la bestia se asemeja a un rito. Es la imagen de esta tragedia en la que la leyenda se mezcla con la historia. ¿Qué importa la naturaleza de la bestia? Que sea un animal fantástico, un duende o una fiera amaestrada por un loco. En la memoria colectiva de los europeos se une a los gnomos, a los dioses y a las hadas, que nacieron al entrar en contacto con la rudeza, los misterios y las bellezas de la naturaleza.